Bueno, ¿está viendo eso? Bueno, ahí. Vale, entonces siento como no conozco alguna compañera me pidió el fin de semana ejercicios de repaso. Vamos a hacer más, vamos a seguir haciendo, a ver si puedo preparar una hoja con sobre todo lo que hemos visto, que es lo que más ejercicios va a tener, pues de la parte nueva, lo que quería era sobre todo avanzar teoría y la parte de ejercicios que dará, la parte dura de ejercicios que dará para después del examen. Entonces, a ver si, no sé si mañana o pasado, sí que la tengo y la vamos trabajando. Los 2 días de esta semana y toda la semana que viene vamos trabajando ejercicios de repaso de movimientos y también de esto que vamos a ver de fuerzas, ¿vale? Entonces, no es que no vaya a contestar, que estoy preparando la hoja y te verán. Entonces, en cuanto la tenga, pues la reparto para todos, la cuelgo y vamos por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues quería que empezásemos tema nuevo, así que vamos a ir al tema 9. Vamos a dar un poquito del tema 9 antes del examen y luego vamos a dejar el 9 y el 8, que nos hemos dejado algunas cosas del tema 8 sin ver, que son importantes, pero quiero estudiarlas a la vista de lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar un tema, vamos a intentar la cinemática. Yo dije que la cinemática simplemente era el movimiento, estudiar el movimiento sin atender a sus causas, y la dinámica ya es viendo cuáles son las causas del movimiento, o sea, estudiando básicamente las fuerzas. De hecho, el tema con el que vamos a empezar es el tema 9. El tema que se titula Las fuerzas, en vuestro libro lo tenéis a partir de la página 249. Y lo primero que venía era una introducción importante, aunque es teórica, pero es importantísimo que la entendáis y que conozcáis las leyes de Newton, que es lo primero que quiero que hagamos, que tenéis en la página 250. Porque son las leyes fundamentales de la dinámica. Las leyes de Newton, las leyes fundamentales de la dinámica, de las maneras. Calme y escriba más despacio, si no, no se entiende nada. Son las leyes de Newton o leyes fundamentales de la dinámica, que son leyes experimentales. Quiere decir, la ciencia, pues, volvemos al método científico como tantas veces, se plantean, después de hacer unas observaciones, se plantean unas hipótesis y esas hipótesis se contrastan con experimentación en la naturaleza y de ahí salen una serie de leyes que suponemos o intentamos que describan el comportamiento de la naturaleza. Entonces, el comportamiento dinámico de los cuerpos, o sea, el cómo responden ante las fuerzas, que por cierto, a mí sabría decir lo que es una fuerza. Si ya habréis visto alguna vez la definición, alguna definición de lo que es una fuerza. Nada se os ocurre. Si hay alguna definición que visteis así en tercero. O una que se os ocurra a vosotros. No es que la vaya a preguntar, ni mucho menos. Bueno, una fuerza, podemos considerar que una fuerza es cualquier causa que altera el estado de movimiento de reposo de un cuerpo. Esa es la idea. O sea, algo que haga que un cuerpo que estaba inmóvil empiece a moverse, o uno que se estaba moviendo se pare o aumente su velocidad, ahí detrás hay una fuerza. Hay algo que llamaremos fuerza, una influencia de algo que se llama fuerza. Entonces, las leyes de Newton fundamentalmente lo que me dicen es cómo se comportan los cuerpos ante la existencia de esas fuerzas, de esas influencias, que ahora veremos cómo aparecen en la naturaleza. Y las leyes de la dinámica son 3. La primera, lo que me dice, las tenéis, ya digo, en la página 250, la primera lo que me dice es que si no hay fuerzas, o en otras palabras, si la suma de fuerzas es 0, el cuerpo o no se mueve o se mueve con velocidad constante. Y es importante que entendamos que es lo mismo estar en reposo que estar moviéndose con velocidad constante. Eso es muy importante que lo entendáis. O sea que ante la ausencia de fuerzas hay diferentes maneras de redactarlo, ¿vale? Pero ante la ausencia de fuerzas, o si queremos que la suma sea 0,
es lo mismo que no haya ninguna fuerza, que todas las fuerzas que haya al final se anulen unas con otras, y que la suma se anula, es lo mismo. Ante la ausencia de fuerzas, un cuerpo se mantiene o bien en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a poner ya con las siglas, ya que las tenemos. ¿Vale? Y esto es importante. Yo siempre planteo esto cuando lo plantea Newton. No es Newton el primero que plantea estas cosas, es más bien Galileo, pero bueno, cuando se plantea esto es una ruptura completamente de lo que era como se entendía la ciencia hasta entonces. Antes de esto, la idea era la física de Aristóteles, que era que para que algo se estuviese moviendo, necesitábamos la concurrencia continua de una fuerza. Para que algo se mueva tenía que haber continuamente una fuerza actuando. Y sin embargo, lo que plantea Newton y Galileo es otra cosa completamente distinta. Y es que algo puede estar moviéndose, y esto es lo que más suele chocaros, algo puede estar moviéndose y no tener ninguna fuerza actual. O sea, puede estar en movimiento constante y no tener ninguna fuerza. Es algo que nosotros en el día a día no vemos con facilidad porque siempre hay fuerzas a nuestro alrededor. O sea, cuando uno se mueve, yo me echo con la bicicleta y me dejo ir y me acabo frenando. Pero me acabo frenando porque hay una fuerza de rozamiento, porque freno contra el aire. Si pudiésemos eliminar todos esos factores, si estuviese completamente en el vacío, efectivamente me podría mover con movimiento rectilíneo uniforme y nunca pararía. Eso es un poco lo que pasa en el vacío interestelar, ¿no? Un cuerpo se está moviendo y se sigue moviendo indefinidamente. O sea, los satélites están dando vueltas y no hace falta que tengan los motores encendidos, ni mucho menos. Pero eso es un cambio de paradigma importante. O sea, la física aristotélica, que es la que nosotros tenemos un poquito, la que hemos mamado, si queréis, desde pequeños. Vais a estar continuamente pensando que para que algo se mueva necesita que haya una fuerza, pero eso lo tenemos que descartar. No hace falta que haya una fuerza. De hecho, algo se va a estar moviendo en movimiento rectilíneo uniforme precisamente cuando no haya fuerzas. ¿Vale? Si no, si hay alguna fuerza, lo que va a haber es que su velocidad va a cambiar de alguna manera. O bien porque va a cambiar de dirección, o bien porque va a cambiar de módulo, pero si no se mueve, si hay un movimiento rectilíneo uniforme, eso significa o bien que no hay ninguna fuerza, o que todas las que hay al final se cancelan. Y eso yo digo que es algo que os va a chocar. De ahora en adelante os va a chocar, pero tenemos que acostumbrarnos porque es así. No es algo que simplemente que es porque lo diga Newton, es que esto está comprobado experimentalmente una y mil veces. ¿Vale? Así que la primera ley de Newton es un cambio de paradigma con respecto a la física de Aristóteles. Las cosas se pueden estar moviendo aún sin ausencia de fuerzas, y para que estén en reposo también tiene que haber ausencia de fuerzas. Es un poco lo que podemos ver en las dos líneas. O sea, si queréis, si no hay fuerzas, va a pasar esto, pero también, si vemos que pasa esto, entonces tenemos que saber que no hay fuerzas. O sea, si nosotros observamos que algo está detenido, que algo está inmóvil, que está en reposo, entonces tenemos que asumir que es que no hay ninguna fuerza actuando, o bien que hay varias, pero que se están cancelando, que es la situación más habitual, que las fuerzas se cancelen. Más que no haya, lo normal es que se cancelen. Y lo mismo, si vemos a un cuerpo que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, eso significará necesariamente que o bien no hay ninguna fuerza actuando, o bien que hay unas cuantas, pero que se van a cancelar. ¿Vale? Iremos viendo algunos ejemplos de todo esto. O si no, los ponemos ya. O sea, por ejemplo, si yo veo un coche avanzando por una carretera a velocidad constante. Digo, según esta primera ley de Newton, como se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, eso significa que sobre ese coche no actúan fuerzas. O bien que todas las que actúan se cancelen. Y entonces, efectivamente, si nosotros hacemos un análisis de las fuerzas que hay aquí, pues vosotros me diréis, aunque vamos a ver luego más los tipos de fuerzas que aparecen en cualquier situación natural, ¿qué fuerzas podríamos identificar en un coche que se está moviendo por una carretera? ¿Qué fuerzas se os ocurre que están actuando ahí? La primera fricción del suelo. Y las fuerzas son vectores, supongo que lo sabéis, ¿no? Desde hace tiempo, las fuerzas son vectores y hacia dónde apuntaría la fricción del suelo. Una fuerza que actúa en dirección contraria al movimiento. O sea que la primera que tenemos es esa. Una fricción o una fuerza de rozamiento. ¿Qué más fuerzas hay? Porque si solamente hubiese esa fuerza no está equilibrada. O sea, digamos que hay una fuerza única y eso haría que el coche se fuese parando. Pero si yo veo que el coche avanza con velocidad constante, ¿qué más fuerzas hay actuando ahí? Para que el coche se pueda seguir moviendo a velocidad constante, ¿tiene que tener el motor en marcha o no? Sí, porque si no se va frenando.
Así que hay una fuerza que va tirando de él. Una fuerza de tracción, podemos llamar. O sea, que hay otra fuerza que actúa hacia adelante, que es la fuerza de tracción, la fuerza del motor, si queréis. O sea, tenemos la fuerza de rozamiento y la fuerza del motor. Bueno, pues estas dos tienen que ser exactamente iguales. Si una son 400 newtons, la otra tiene que ser menos 400 newtons. Tienen que ser exactamente iguales. Porque si no lo son, entonces no voy a tener movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si me están diciendo que esto se está moviendo a velocidad constante, entonces seguro que exactamente una fuerza tiene que ser, la fuerza de rozamiento tiene que ser exactamente igual que la fuerza del motor, solamente hay que cambiar el signo, porque apunta en dirección contraria, pero tienen que ser exactamente iguales. En el momento que una sea más grande que la otra, lo que voy a tener, por ejemplo, si yo hago que la fuerza motriz, la fuerza del motor sea mayor que la fuerza de rozamiento, ¿qué va a pasar? Como el coche. Si aumento esto, el coche acelera, o sea, va a ir más rápido. Ya no va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero lo que voy a conseguir es una aceleración, porque esta fuerza va a ser mayor. Si la fuerza del motor la reduzco, ¿qué es lo que va a pasar con el coche? Que se va a ir frenando, ¿no? Pero si yo quiero mantener la velocidad constante, necesito que haya dos fuerzas que se cancelan. Al final, la suma de estas dos, como una y otra son iguales, pero de signo distinto, cuando las suméis, aquí lo que va a pasar es que esto normalmente, esto de suma nula, se suele poner con este símbolo. Esto de que sea suma nula, ese simbolito que no sé si os suena, esa sigma mayúscula se llama sumatorio. A lo mejor lo habéis visto en matemáticas. Eso significa sumatorio. Es un símbolo que se utiliza para decir que voy a sumar un montón de cosas juntas. Por ejemplo, pues yo qué sé, cuando hacíais en tercero la suma de los términos de una progresión. Aritmética, pues se pone como el sumatorio. Da igual. Esto significa simplemente que yo sumo todas las fuerzas. En este caso, que sumamos la fuerza de rozamiento más la fuerza del motor. Y eso me da exactamente 0. Eso es lo que está sucediendo aquí. Que estas dos, como una son 400 y otra son menos 400, cuando las suméis me va a dar justo 0. O sea, lo que tiene que suceder para que se cumpla la primera ley de Newton. Suma de fuerzas 0, entonces el coche se va a mover con velocidad constante o va a estar parado. Una de dos. ¿Vale? Bueno, pues eso de, si queréis, esto sería la fuerza total, que es la suma de todas las que concurren ahí, que en este caso solamente hemos puesto 2. Seguramente se nos podrían ocurrir más, pero con esas 2 suficiente para entender cómo funciona la primera vía. ¿Vale? Ante la ausencia de fuerzas, movimiento rectilíneo uniforme y viceversa. Si hay movimiento rectilíneo uniforme es que no hay fuerzas. O mejor, que la suma de las fuerzas es 0. ¿Vale? Bueno, tenemos el primer caso, cuando no hay fuerzas. ¿Y qué pasa cuando sí hay fuerzas? Pues cuando sí hay fuerzas, cuando la fuerza no es nula, lo que tenemos es la segunda ley de Newton, que es casi la más famosa, que este es el principio fundamental de la dinámica. Si todas son las leyes, pues esta es la más fundamental de todas. Esta, por ponerle nombres, esta se le suele llamar principio de inercia. Esta primera es el principio de inercia. La inercia en el sentido de... La inercia es, digamos, la resistencia que tiene algo a moverse. Entonces, algo se va a mantener en reposo y va a tender a mantenerse en reposo a no ser que haya alguien que le saque del reposo. Esa es la idea de la inercia. ¿Vale? Lo mismo para fuerzas. Si no hay nadie que actúe, porque las fuerzas sean nulas, entonces no voy a conseguir sacar del reposo o de su movimiento uniforme. El cuerpo va a intentar seguir en su movimiento uniforme a no ser que haya alguien que se lo cambie. Eso es lo que significa la inercia, que algo va a tender a seguir en la misma situación en la que está. O bien en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando nadie le saque de ese movimiento. Por eso digo que esta vez se llama el principio de inercia. Esta, que es el principio fundamental de la dinámica, da igual los nombres, segunda ley de Newton. En realidad se resume en una formulita que supongo que habréis visto más de una vez. ¿Qué es eso? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Os suena la fórmula? ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, pues sufre una aceleración que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Eso es lo que significa eso. O sea que si sobre un cuerpo
actúa una fuerza. Este sufre una aceleración proporcional a la fuerza e inversamente proporcional más o menos. O sea, en realidad, lo que es el enunciado de la segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica, en realidad no es esta fórmula. No es la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. En realidad, la fórmula que estamos escribiendo ahí es que la aceleración es la fuerza partida entre la masa. Eso es lo que me dice el enunciado. Que la aceleración que va a sufrir un cuerpo es proporcional a la fuerza, o sea, cuanto mayor sea la fuerza, mayor va a ser la aceleración, lógicamente. Además, lleva la misma dirección, porque como son vectores, ser proporcional a un vector significa que lleva la misma dirección que el vector, tiene sentido, así que es a mayor fuerza, mayor aceleración, e inversamente proporcional a la masa, lo que significa que con una misma fuerza que actúe sobre dos cuerpos, cuanto mayor sea su masa, menor va a ser la aceleración que sufra. Esto, el ejemplo fácil es, vosotros imaginaos que tengo un camión de 20 toneladas y un coche de 1, les pongo el mismo motor. Con el mismo motor, el coche pequeño va a acelerar mucho más que el camión. Ante la misma fuerza, cuanto mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración que sufra. ¿Vale? Lo cual también tiene que ver con el principio de inercia. A mayor masa, mayor resistencia al movimiento. Voy a necesitar una fuerza mayor para conseguir que el cuerpo adquiera velocidad. ¿Vale? Es también un poco la idea de inercia. Cuanto más pesado sea un cuerpo, cuanta más masa tenga, más trabajoso va a ser el moverlo. Más fuerza voy a necesitar y, por tanto, menor va a ser la aceleración con la misma fuerza. ¿Vale? De aquí sacamos o recordamos las unidades de fuerza. Pues yo ya os he puesto alguna vez, creo, que poner una magnitud entre corchetes significa que voy a decir sus unidades. Entonces, las unidades de fuerza, por supuesto que sabéis que son los newton, el sistema internacional. ¿Vale? Que si veo aquí lo que es un newton, pues un newton son, el sistema internacional, son kilogramos por metros por segundo al cuadrado, o sea, masa por aceleración. O sea, la fórmula me dice cuáles son las unidades de la fuerza. Entonces, si la fuerza es masa por aceleración, pues en unidades, las unidades de la fuerza, que son los newtons, son masa por aceleración, o sea, kilogramos por metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Esto siempre trabajando en sistema internacional. Bueno, por supuesto, el símbolo para newton, que es una N mayúscula, como todas las unidades que vienen de nombres propios. ¿Vale? Ahora ponemos otro ejemplito de aplicación de la segunda ley de Newton. Pero esto supongo que os suena, ¿no? Más o menos, lo de las leyes de Newton. Voy a poner por aquí, al lado, y así puedo borrar abajo. Hemos dicho las unidades de la fuerza en Newton, que son kilogramos metros por segundo al cuadrado, porque es masa por aceleración. Y eso, por supuesto, hemos dicho que son newtons. Entonces, lo que os decía antes, pues como ejemplo, vamos a poner que un motor desarrolla, pues yo qué sé, 40.000 newtons de fuerza. Y entonces queda la aceleración que sufrirá. Bueno, calcula la aceleración de cada vehículo al que se instala ese motor. Vaya, desluja. Somos de desarrollo 40.000 newtons de fuerza. Entonces vamos a ver diferentes vehículos y qué aceleración sufrirían. Pues uno, por ejemplo, es un camión de 25 toneladas. O un
un coche de, yo qué sé, de 1500 kilos. ¿Vale? Pues, entonces, simplemente vamos, no con expresión vectorial, simplemente. A partir de la segunda ley de Newton, sabemos que la aceleración será la fuerza partida por la masa. Ya está, para cada uno de ellos, para el camión. Si queremos calcular su aceleración, pues será la fuerza que le vamos a aplicar, que es la fuerza del motor, los 40.000 newtons, entre la masa del camión, que son 25 toneladas. Como tenemos que ponerlo en el sistema internacional, pues es en newtons y el peso, la masa, mejor dicho, en kilogramos. Y ya está, así es el cálculo y lo que dé. 40 entre 25, 1,6. Pues 1,6, ¿qué? Si estamos trabajando en un sistema internacional, ¿qué será eso? Metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Así que 1,6 metros por segundo al cuadrado. Eso sí se lo aplicamos a un camión. Ahora bien, para el coche, pues lo mismo. Tenemos ahora la misma fuerza, pero para 1500 kilos de masa. Así que son otra vez los 40.000 newtons, porque es el mismo motor. Me dicen que este mismo motor se lo instalamos a diferentes vehículos, pero en este caso entre 1500 kilos. Pues igual, a dividir y ya está. Y 40 metros por kilo, que en este caso la aceleración son 26,7 metros por segundo. Es una diferencia bastante importante, porque la diferencia de peso es bastante importante también. O sea, es 10 veces más de 10 veces más pesado el camión que el coche, pues lógicamente la aceleración también es más de 10 veces la que sufre el coche frente a la que sufre el camión. Entonces, el tipo de cosas que haremos será, pues, yo aplico determinada fuerza y a lo mejor os doy la masa del vehículo. Como ya tenemos una aceleración, el paso obvio que será hacer con esa aceleración. ¿Qué pensáis? No, pero quiero decir, imagínate que esto fuese un problema y ahora tendrán más pasos a continuación. En el primer paso os digo que instalo este motor y luego digo que pesa tanto. ¿Y qué pensáis que haríamos después con esta aceleración? Pensando en lo que hemos hecho anteriormente. Pues vendrá un problema con la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y habrá que calcular diferentes cosas. Que si cuánta distancia recorre, que qué velocidad va a conseguir al cabo de 3 segundos, que no sé qué, no sé cuánto. O sea que veis que lo que vimos en el tema anterior, que era simplemente decir, vale, un cuerpo sufre una aceleración. ¿De dónde viene? Ni idea. Simplemente que tiene esa aceleración. Ahora lo que vamos a ver en dinámica es que ya sé de dónde vienen las aceleraciones. Vienen porque se aplica una fuerza y esa fuerza genera una aceleración. Repartida entre la masa que tiene, me genera una aceleración y a partir de aquí ya podré intentar deducir cómo va a ser el movimiento de ese cuerpo. O sea, una vez que estudio cuáles son las causas del movimiento, la fuerza que está generando un motor, por ejemplo, ya podré investigar cómo va a ser el movimiento de ese vehículo. ¿Vale? ¿Y qué distancia va a recorrer o qué velocidad va a conseguir o lo que sea? O sea, que lo que vamos a hacer es enlazar, lógicamente, con todo lo del tema anterior. Lo que pasa es que ahora ya sí vamos a ver de dónde vienen las aceleraciones, que vienen de la aplicación de una fuerza. ¿Vale? Así que el primer trabajo que tenemos que hacer será identificar las fuerzas, ver cuál es la fuerza total que se acaba consiguiendo y a partir de ahí trabajar. ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer enseguida. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir el enunciado? Que la última línea no la veo. ¿El enunciado? Sí. Venga, ¿te lo escribo otra vez? ¿Mejor o te lo leo? Del ejemplo, léela, por favor. Vale, pues te lo leo entero. Un motor desarrolla 40.000 newtons de fuerza, calcula la aceleración de cada vehículo al que se instala ese motor. Y los vehículos son un camión de 25 toneladas y un coche de 1.500 kilos. ¿Vale? Sí, gracias. En escribir más clarito. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues ese va a ser, estos primeros problemas que vayamos a hacer, eso va a ser un poco el esquema. Averiguar qué fuerza está actuando, traducir esa fuerza a una aceleración y con esa aceleración calcular cosas del movimiento de esos cuerpos con las ecuaciones que ya conocemos de la cinemática, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Bueno, nos falta un tercer principio de la dinámica, el principio de acción y reacción. Este le vamos a dar menos utilidad de momento. Hacia el final del siguiente tema sí que le vamos a dar utilidad, ahora de momento no. La tercera ley de la dinámica, que es el principio de acción y reacción.
lo que me dice es que las fuerzas siempre aparecen por parejas, nunca aparecen solas. Sino que cuando un cuerpo genera una fuerza sobre otro, el otro responde con una fuerza que es exactamente igual y en el sentido contrario. Además son exactamente iguales. O sea, las fuerzas siempre aparecen por parejas, dos fuerzas que van en sentidos opuestos, que son exactamente la misma magnitud, solamente que se aplican en cuerpos distintos. O sea, que si un cuerpo genera una fuerza sobre otro, este último, mejor, este último, responde con una fuerza de igual módulo y dirección pero en sentido contrario. Así que un cuerpo que genera una fuerza sobre otro, por la razón que sea, porque lo empuja, porque lo atrae, lo que sea. Pues este último responde con una fuerza que es exactamente igual, una fuerza igual, módulo y dirección, solamente que tiene sentido contrario, o sea, que tiene signo contrario. Entonces, ejemplos de esto. Pues, yo estoy aquí parado. Sobre el suelo. Bueno. Así, con los brazos en jarras, quedamos aquí. Yo estoy sufriendo alguna fuerza, ¿hay alguna fuerza que actúe sobre mí? Yo estoy aquí parado. ¿Hay alguna fuerza que actúe sobre mí? ¿Sí o no? Sí, yo estoy en reposo. Como sumatorio no. Pero en realidad yo tengo, mi peso sí que está actuando, ¿no? ¿Sí o no? O sea, que yo tengo un peso que está actuando. O sea, mi peso está actuando. Ahora bien, ¿por qué yo no me hundo? Porque el suelo responde con una fuerza exactamente contraria, o sea, exactamente de la misma intensidad, pero de sentido contrario. O sea, yo actúo sobre el suelo, digamos que mis pies transmiten al suelo una fuerza. ¿Vale? O sea, porque si vosotros ponéis un pie debajo de los míos, vais a notar que yo estoy transmitiendo una fuerza hacia abajo. O sea, yo estoy transmitiendo una fuerza al suelo. Si queréis, en vez de ponerla ahí, casi la voy a poner como que yo la transmito a través de mis pies. O sea, yo a través de mis pies estoy produciendo una fuerza sobre el suelo. Y lo que está haciendo el suelo es que está respondiendo con una fuerza que es exactamente igual. O sea, igual que yo le estoy empujando con cierta fuerza, él me está empujando hacia arriba con exactamente la misma fuerza. Solamente que en sentido contrario. Eso es lo que se llama la fuerza normal. O sea, yo estoy actuando hacia abajo con el peso, bueno, pues el suelo está actuando hacia arriba exactamente con la misma fuerza, solamente que en sentido contrario, que es la fuerza normal. Es más, si yo considero, vamos a suponer que estuviese en órbita, si queréis, o estuviese por aquí dando un salto. Estoy dando un salto y no estoy tocando el suelo, pero mi peso sigue actuando. ¿Quién está generando ese peso? ¿Quién está generando el peso que yo sufro? ¿Quién está haciendo que yo pese? ¿Quién está tirando de mí hacia abajo? ¿La gravedad de qué? De la Tierra. O sea, que el planeta Tierra está tirando de mí hacia abajo. Y lo que me dice el principio de acción y reacción es que si la Tierra está tirando de mí hacia abajo, yo estoy tirando de la Tierra hacia arriba con exactamente la misma fuerza, en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea, que yo estoy tirando de la fuerza, perdón, de la Tierra hacia arriba. Y eso, por sorprendente que os parezca, es así. Yo estoy sufriendo una fuerza de 800 newton hacia abajo, porque la Tierra está tirando de mí, pues yo al mismo tiempo estoy tirando hacia arriba de la Tierra. La misma tracción que genera la Tierra sobre mí, estoy generando yo sobre la Tierra. Exactamente la misma. Esto, a ver, sí, claro, tú vas a mover la Tierra. Hombre, moverla no la muevo porque, claro, esto, fijaos que la aceleración va a ser nada. La aceleración que va a sufrir la Tierra va a ser la fuerza entre la masa. Claro,
aplicada sobre mi masa de 85 kilos, es una aceleración considerable. Aplicada sobre la masa de la Tierra, que es 6 por 10 a la 24, la Tierra prácticamente ni se entera. O sea, la aceleración que sufre es mínima. Pero ahí está. La fuerza está ahí, en realidad. Si en vez de considerarme a mí, consideramos la Luna, pasa exactamente lo mismo. La Luna se mantiene en su órbita porque la Tierra la está trayendo como una fuerza. Ahora, la Luna también está tirando de la Tierra hacia arriba y de todo lo que esté en la Tierra. Y eso precisamente es el origen de las mareas. O sea, la misma fuerza que está generando la Tierra sobre la Luna y hace que la Luna no se escape y no se vaya por el infinito, sino que se quede atrapada en su órbita, pues esa misma fuerza es la que está generando la Luna sobre cualquier cosa que esté en la Tierra. Y eso implica, por ejemplo, que también lo genera sobre el agua que está en la superficie de la Tierra, que es lo que genera las mareas. ¿Vale? Entonces, como la Luna es mucho más grande, el efecto sí que se nota. Yo, como soy mucho más pequeño, el efecto no se nota, pero la fuerza está ahí. ¿Vale? La fuerza siempre aparece por parejas. Si yo me apoyo en la pared y me pongo aquí, a ver, yo estoy generando una fuerza sobre la pared. La pared también está ejerciendo una fuerza para que yo no me vaya para allá. O sea, que también hay una fuerza que es igual que la fuerza normal del suelo, es exactamente igual. O en un choque, que esto a lo mejor quizás sorprenda menos, al suponer que es lo que sucede cuando dos coches chocan. Un coche choca sobre otro. Se abolla uno, se abollan los dos, se abolla solamente el que tiene la culpa, se abolla solamente el que estaba parado. Ante un choque, ¿y por qué se abollan los dos? Uno estaba parado. Imaginaos que este está aquí parado. Uno podría pensar, bueno, pues como este está parado, en realidad este es el que le da el golpe. Viene por aquí a velocidad y le da un golpe, digamos que este es el que está generando la fuerza, el otro no estaba haciendo nada. Estaba ahí el hombre tranquilo y este, sin embargo, cuando choca es cuando le genera la fuerza, ¿sí o no? Y entonces, como genera una fuerza, al chocar, pues lo que consigue es abollarlo y destrozarlo. Y no pensaría, bueno, pues esto es lo que sucede, como este es el que genera la fuerza, pues entonces consigue que abolle al otro. Ahora bien, según el principio de acción y reacción, el otro lo que está haciendo es responder con una fuerza que es exactamente igual, pero en sentido contrario. Con lo cual, este de aquí también se va a abollar. O sea, este de aquí también va a sufrir la fuerza del choque que se la va a generar el otro coche aunque estuviese parado. ¿Sí o no? O sea, que no es una cuestión, la fuerza no es una cuestión de que algo se mueva o no se mueva. Aquí, esto hace que siempre, cualquier fuerza que vosotros penséis, siempre va a tener su gemela que va a apuntar en dirección contraria sobre el otro cuerpo. O sea, si el cuerpo genera sobre esta fuerza, el B genera sobre el primero una que es exactamente igual, solamente que en sentido contrario. Que eso también es la razón por la que algo rebota. O sea, si yo... No sé qué tengo por aquí, que pocas cosas tengo por aquí que rebotan. No sé. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué significa que una pelota rebote? Pues que llega la pelota aquí al suelo y genera una fuerza en el impacto. ¿Y cómo responde el suelo? Con una fuerza hacia arriba. Y eso es lo que hace que la pelota vaya hacia arriba, porque alguien la ha empujado. Y ese alguien ha sido el suelo. Aunque os parezca sorprendente, pero es así. ¿Vale? O si yo tiro esta tiza contra la pared, contra la pizarra, perdón, ¿por qué rebota? Porque la fuerza con la que ha actuado la tiza sobre la pizarra es la misma con la que le ha respondido la pizarra y por eso rebota hacia atrás. Por eso vuelve hacia atrás. ¿Vale? Así que, desde el principio, que vamos a dejar ahí un poquito en el congelador hasta dentro de por lo menos un mes y medio, una cosa así, que volveremos sobre él, sobre el principio de acción y reacción. De momento nos vamos a dedicar a los otros dos. ¿Vale? Pero que sepamos que así es como funciona la naturaleza. Siempre las fuerzas aparecen por parejas. Y además, una vez que calculas una, ya tienes la otra calculada porque tiene que ser exactamente igual. Otra cosa es que, por ejemplo, en un choque los efectos son distintos. Si un camión choca contra un coche, ¿quién se lleva la peor parte? El coche. ¿Por qué? Porque tiene menos masa. Y entonces, al final, los efectos tienen que ver con la aceleración que sufre cada vehículo. Si la fuerza es la misma, pero la masa es completamente distinta, yo aquí cuando tengo este choque, pues un autobús enorme que choca contra un coche, la fuerza es exactamente la misma sobre el coche que sobre el autobús. Ahora bien, como la masa del autobús es mucho mayor, la aceleración que sufre es muy pequeña. Digamos que los efectos son muy pequeños. Ahora, como la masa del coche es más pequeña, los efectos que sufren son mayores. O sea, aunque las fuerzas sean iguales, los efectos no tienen por qué serlo. ¿Vale? O si ya, el extremo sería si es una persona, ¿no? Pero es lo mismo. Al fin y al cabo es lo mismo. Mayor masa, menores son los efectos
que sufre ante una determinada fuerza. ¿Vale? Bueno, pues os pondré la siguiente parte de teoría del tema, que empieza en la página 151, de la 51 a la 53. Os lo voy a poner con tiempo para hacer un trabajito de simplemente que investiguéis cuáles son las fuerzas de la naturaleza, las 4 fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza, cuáles son sus efectos y demás. No es algo que vayamos a utilizar, está bien conocerlo, las 4 fuerzas de la naturaleza, entonces ya os pondré con tiempo un trabajito para hacerlo, una cara y un poco más, para que me contéis de las 4 fuerzas de la naturaleza. Lo que quiero que analicemos ahora son las fuerzas que nos encontramos en la realidad. No las fuerzas teóricas que hay, no las fuerzas nucleares que no las vemos en el día a día, ni siquiera casi ni las fuerzas electromagnéticas, que tampoco prácticamente las vemos, sino quiero que veamos un poco las fuerzas de andar por casa, las fuerzas que sufrimos normalmente a diario y que son las con las que vamos a trabajar. Así que aunque vamos a llamar fuerzas de la naturaleza, en realidad son las fuerzas que tenemos habitualmente. O sea, digamos que va a ser una naturaleza restringida, la naturaleza de primero bachillerato así en nuestro día a día, sin irnos muy lejos y sin hacer cosas demasiado extrañas. Vamos a ir analizando varias, aunque va un poco, vamos a cambiar un poquito el orden. Tenemos el peso. Vale, es que voy a cambiar el orden porque lo que voy a poner ahora ni siquiera viene aquí en este tema, viene en el tema siguiente, pero me parece que es mejor ponerlo. Entonces, la primera que tenemos es el peso. La primera de las fuerzas a las que estamos acostumbrados que tenga cualquier cuerpo es un peso. El peso en realidad viene de la fuerza gravitatoria. Esto es la fuerza de la gravedad, que básicamente lo que viene a decirme es que todas las masas se atraen entre sí. Una de las cosas que tendréis que hacer en este trabajito que os digo será ver cuál es la fórmula precisa de la fuerza de la gravedad, pero básicamente con esto nos sirve. O sea, en la naturaleza lo que se observa es que todas las masas tienden a atraerse, tienden a juntarse. Eso, para nosotros, en la superficie de la Tierra,